Hola a todos. Hoy les traigo una selección de historias espeluznantes e inexplicables de hilos antiguos de Reddit, donde la gente comparte sucesos aterradores que vivieron en primera persona o sus conocidos. No olviden dejar un comentario después de verlo. Así que vayan por algo de picar, pónganse cómodos y que disfruten del video. Esta es una historia personal, nos pasó a mí, a mi hermano y a nuestros amigos. No es la típica historia del mejor amigo del tío de mi hermana. Les cuento la verdad al 100%, sin suposiciones. Aquí están los hechos, juzguen ustedes mismos qué fue lo que pasó. Crecí en un pequeño pueblo de montaña en Utah, lejos de la civilización, subiendo por un cañón. Si salías por la puerta trasera de mi casa y cruzabas un campo de unas 200 yardas, llegabas a un río y a una pequeña zona boscosa. Siempre llamamos a ese lugar Los Bajos, por razones obvias. En el verano de 2004, justo antes de cumplir 16 años, nuestra casa era el lugar ideal para las fiestas. Siempre eran fiestas sanas, venía mucha gente, y la mayoría de las noches terminábamos haciendo una hoguera en el patio trasero, con guitarras, simplemente relajándonos y mirando el fuego y las estrellas. Una noche decidimos empezar a contar historias de fantasmas. Uno de mis amigos cercanos vivía a 1 milla de distancia, y su casa estaba a la misma distancia de esos mismos bajos del río. La conversación pasó de las historias de fantasmas falsas a hablar de cosas raras que nos habían pasado de verdad, y mi amigo rápidamente captó la atención. Contó 2 historias. La primera fue de cuando era más joven, dice que tenía 10 u 11 años. Se despertó en mitad de la noche, en pleno invierno, y decidió bajar por un vaso de agua. El fregadero de su cocina da hacia los bajos. Mientras bebía, miró hacia la ventana y vio la cara de un hombre mirándolo desde fuera. Soltó el vaso, se hizo añicos en el suelo y su madre entró corriendo para ver qué pasaba. Encendieron la luz del porche y miraron fuera. Había nieve fresca, pero no había ningún hombre ni huellas. Vale, debió ser un reflejo, seguro. Un par de semanas después, estaba jugando fuera en la nieve justo después de anochecer y su perro empezó a ladrar y a gruñir hacia los bajos. Él miró, no vio nada, pero sintió algo extraño en el estómago y decidió entrar. Estaba a punto de llegar a la puerta trasera cuando escuchó a su perro aullar detrás de él, y luego el perro pasó corriendo a su lado hacia la casa. Se giró de nuevo y no vio nada, así que corrió adentro. Terminó su historia diciendo que siempre le ha tenido miedo a esa zona del río y que no le gusta ir allí. Naturalmente, como un grupo de jóvenes con algo que demostrar, algunos de mis amigos decidieron ir allí a explorar. Había casi luna llena y la noche estaba despejada, así que la visibilidad era bastante buena. Creo que fueron 5 en ese primer viaje. Nos dejaron a unos 15 de nosotros relajándonos alrededor del fuego durante unos 10 minutos. Definitivamente no fue tiempo suficiente para llegar a los bajos y explorar nada cuando volvieron corriendo hacia la hoguera. Algunos dijeron que vieron algo allí fuera, lo cual no es tan raro. El campo entre mi patio y los bajos suele tener vacas y es muy común ver ciervos, coyotes u otros animales salvajes. Los tranquilizamos y volvimos a las guitarras. Pero uno de los amigos de mi hermano mayor, que estaba sentado de espaldas a los bajos, había estado inusualmente callado desde que volvió y no dejaba de girar la cabeza para mirar hacia atrás. Para un tipo de casi 2 metros y más de 100 kilos, esa actitud era muy extraña en él. Finalmente, un segundo grupo decidió salir. Esta vez entramos en casa y reunimos linternas, palos de hockey, bates de béisbol, cualquier cosa que pudiéramos encontrar, por si acaso. Esta vez éramos un grupo de unos 10, incluyéndome a mí. Llegamos a mitad de camino hacia los bajos cuando empecé a tener una sensación realmente oscura. La relaciono con el miedo, pero era mucho más que eso. Era la sensación de que algo no estaba bien. La única vez que he sentido un miedo así fue cuando me apuntaron con un arma hace un par de años y temí genuinamente por mi vida. Entonces empezamos a oír un silbido débil, casi como el que se oye con el viento en una zona boscosa, pero aún no estábamos entre los árboles.
Luego lo oímos otra vez en una dirección diferente, y luego directamente detrás de nosotros, mucho más rápido de lo que una persona podría haberse movido sin ser vista u oída. Nos asustamos y nos agrupamos. Oímos el silbido de nuevo y los dos que llevaban linternas apuntaron al lugar a nuestra izquierda. Lo que vimos, por solo una fracción de segundo, fue una silueta oscura, tal vez de 1 metro de altura, y un reflejo rojo en los ojos. Luego salió disparada a una velocidad demencial y la perdimos de vista. Sabiendo que todos vimos esa cosa, salimos corriendo despavoridos hacia la casa. Al volver a la hoguera, decidimos que no queríamos quedarnos allí más tiempo. Apagamos el fuego, al estilo típico de los chicos. Todos nos pusimos en círculo y orinamos sobre él hasta que se apagaron las brasas. Subimos a los coches y nos fuimos. Aproximadamente 1 hora después, mi hermano y yo llegamos a casa. Al entrar en el camino de entrada, vimos que la hoguera estaba ardiendo de nuevo con fuerza. Todavía asustados, fuimos a apagarla con la manguera y vimos que toda la leña que teníamos apilada a unos metros de distancia había sido arrojada al pozo de fuego. Fue súper extraño. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Al día siguiente, estábamos cenando con mis padres. Una pequeña historia paralela. Mi padre creció en los años 50 en una casa vecina a donde vivimos ahora. Nos preguntaron si nos divertimos anoche y mi hermano dijo: «Sí, pero no sé si alguien volverá a venir». «¿Por qué? ¿Vieron al Coco?», preguntó mi padre. «Sí, papá, vimos al Coco», se rió mi hermano con sarcasmo. «En serio, yo vi al Coco una vez. Era muy pequeño, probablemente tenía 8 o 9 años. Recuerdo que estaba muy enfermo y tenía fiebre, pero recuerdo mirar por la puerta principal una noche al anochecer y ver una forma oscura junto a nuestro buzón. Su cabeza estaba justo debajo del buzón y me miraba con ojos rojos brillantes. Mi hermano y yo nos miramos como diciendo: «¿Le contaste lo que pasó?», y ambos supimos que él tenía que estar diciendo la verdad. Unas semanas más tarde estábamos haciendo otra hoguera en casa cuando notamos que los bajos del río parecían brillar a lo lejos. Nos subimos al coche y llegamos casi a la casa de mi amigo cuando vimos que los bajos estaban en llamas. Llamamos al 911 para informar, es terreno del gobierno, y decidimos ir a verlo nosotros mismos mientras esperábamos a los bomberos. No estaba súper fuera de control y al acercarnos vimos que solo se quemaba la hierba en un pequeño claro. Decidimos que probablemente podríamos apagarlo a pisotones. Parecían solo unas pocas líneas ardiendo en un radio de unos 3 metros. Lo apagamos y uno de mis amigos empezó a caminar en círculo siguiendo la ceniza quemada y mirando hacia el centro. Luego empezó a trepar a un árbol y, al subir unos metros, dijo: «Chicos, esto es un pentagrama». Lo más extraño es que había estado ardiendo durante al menos 20 o 30 minutos antes de que llegáramos, pero la hierba se había quemado en un pentagrama perfecto, sin extenderse en absoluto. Súper raro. Unos días después, nos enteramos de que hacía un par de años habían arrestado a gente por realizar adoración al diablo en los bajos del río. Quemaban pentagramas en el suelo regularmente y sacrificaban animales en el centro. Durante el año siguiente, la historia se extendió por el pueblo y se convirtió en una especie de leyenda. Mi hermano tenía una clase de mitología en primavera y el proyecto final consistía en crear un mito. El profesor, conociendo esta historia, le sugirió a mi hermano que la usara y le diera algo de profundidad. Integrando la mitología griega con la vida real, mi hermano dio vida al nombre de Nephus Goufin, o Gau para abreviar, un mortal maldecido por Zeus por una aventura con Hera, condenado a ser un demonio de río por el resto de los tiempos. Pero la historia de fondo no era suficiente. Decidió que necesitaba pruebas. Decidimos empezar la noche igual que la primera vez. Hoguera con unas 15 o 20 personas. Guitarras, historias de fantasmas y luego historias de Gau. Llamamos a esto el ritual, y parecía invitar a lo que fuera que estuviera allí. Después de un par de horas, decidimos que era el momento. Nos dirigimos hacia los bajos con una cámara de video, en modo nocturno, un reflector, y todos llevaban su propia linterna, pistolas de balines, lo que fuera. Llegamos a mitad de camino y esa sensación oscura regresó. De nuevo, tengo que detenerme y enfatizar este sentimiento. Miedo, como cuando sabes que algo quiere verte muerto.
Esta vez no oímos silbidos, pero sí oímos el estruendo de algo moviéndose rápido y muy cerca. No lográbamos captarlo con la luz ni con la cámara, así que decidimos seguir adelante. Estábamos a unos 20 metros de los bajos y había una pequeña cresta que separaba el campo del río. La persona que iba delante se detuvo y pidió el reflector. Iluminó la cresta y, de pie junto a un árbol, estaba la forma negra. Ojos rojos brillantes, probablemente de 1,20 m de altura, parecía un niño con una gabardina con capucha, pero tan negro que parecía estar hecho de un agujero negro. Se quedó allí y nos devolvió la mirada. Pareció una eternidad, todos nosotros mirándolo. ¿Todos ven eso? Con nuestro camarógrafo diciendo simplemente: «Enfoca, maldita sea, enfoca». Entonces, lentamente dio 2 pasos hacia el árbol, desapareció detrás de él y no salió por el otro lado. A la mierda el proyecto, a la mierda todos los demás. El pánico se apoderó de nosotros y todos empezamos a correr hacia la casa. Llegamos al patio trasero, donde teníamos que cruzar una cerca de alambre de púas. Nuestra casa tiene mucha iluminación exterior, así que pensamos que una vez cruzáramos la cerca estaríamos a salvo. El camarógrafo estaba en el lado del campo, todavía apuntando hacia los bajos, cuando se dio cuenta de que era el último en ese lado de la cerca. Pánico rápido y se giró para saltar. Todos entramos y, después de intentar calmarnos, decidimos ver la grabación. Vimos todo, intentando ver si habíamos captado algo raro al principio. Nada. Llegamos a la parte de la cresta y la cámara simplemente no quería enfocar. Apuntaba a la cresta, súper borroso. Él la bajaba, miraba a sus pies, enfocaba, volvía a subir y otra vez borroso. Se podía oír. Se está metiendo detrás del árbol. Y entonces, ¡bam!, se enfoca claro como el agua. Obviamente decepcionados, todos empezaron sus propias conversaciones. Mi hermano puso la cinta desde el principio otra vez y se sentó justo debajo de la tele mirándola fijamente, sin hablar. Pausaba, rebobinaba, cuadro por cuadro en la parte borrosa, intentando encontrar algo, pero nada del metraje parecía utilizable. Llegó a la parte donde casi estábamos de vuelta en la casa, y mi amigo, el de las primeras historias, casualmente estaba mirando y al final dijo: «Espera, retrocede». Avanzaron muy despacio, cuadro por cuadro de nuevo mientras el camarógrafo saltaba la cerca. Mientras salta, la cámara apunta ligeramente hacia el patio a su izquierda, y de pie junto a un árbol, a no más de 1,5 m de distancia, hay una pequeña figura negra con ojos rojos brillantes. En el patio, a 1,5 m de él, a menos de 3 metros del resto de nosotros. Ninguno lo vio ni supo que estaba allí, pero lo teníamos en cámara. En aquellos días teníamos esas cosas llamadas cintas VHS. Grababas películas en ellas. Mi hermano y su amigo editaron la película e hicieron 2 copias. Una para nosotros, otra para entregar a su profesor para el proyecto. Ambas cintas incluían el metraje que grabamos esa noche, así como la mayor parte de la historia que he contado aquí. Un par de años después, mi hermano y yo decidimos que queríamos verla y no pudimos encontrar la cinta por ninguna parte. Buscamos en toda la casa, nada. No queríamos rendirnos, así que llamamos a su profesor de mitología, que sabíamos que tenía esa cinta e incluso se la había mostrado a sus clases, y le preguntamos si podíamos tomarla prestada para copiarla. Y, por supuesto, él también parecía haber perdido su copia. A día de hoy sigo sin ir a los bajos del río. No me gusta sacar el tema cuando la gente o los familiares me piden que lo cuente, porque sé que todos piensan que estoy mintiendo o que solo era el miedo juvenil jugando malas pasadas a mi mente. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Fue real, y aunque no sé qué era, algo decidió venir y atormentarnos a mí y a mis amigos en nuestra adolescencia, y tengo la confianza al 100% para decir que nos quería ver muertos a todos. Durante el verano, cuando volví de la universidad, trabajé con un par de amigos como limpiador matutino en el cine local. Era bastante nuevo, construido a principios de los 90,
con 3 salas de pantalla grande, 4 medianas y 3 pequeñas. Mi trabajo como limpiador matutino consistía en limpiar todas las salas de proyección durante un turno que iba de 4 a 10 de la mañana. Me tomaba unos 20 minutos llegar al trabajo desde donde vivía. El cine estaba en una zona que se encontraba, por así decirlo, en medio de la nada. Antes de que se renovara la zona, nos dijeron que era parte humedal, parte tierra de cultivo y el resto propiedad del Centro de Naturaleza local. Las primeras semanas que trabajé allí no pasó nada fuera de lo común. Normalmente solo éramos 2 o 3 trabajando en un turno. Pasabas mucho tiempo solo, limpiando y escuchando tu iPod. De vez en cuando nos reuníamos con el turno de día por la mañana y les dábamos un informe de los problemas de mantenimiento con los que estábamos lidiando y otras cosas que querían que revisáramos. Un día en particular, mi gerente me preguntó si habíamos notado que las puertas principales estuvieran abiertas cuando llegábamos por la mañana. Cuando dije que no, el gerente continuó diciéndome que los clientes, principalmente mujeres, se quejaban de un hombre alto y desgarbado en traje que las había estado siguiendo de sala en sala, y a veces hasta el baño. Varias veces, mujeres habían llegado al mostrador de entrada, muertas de miedo, describiendo a un hombre de más de 2 metros en un traje negro, con bombín incluido, que caminaba lentamente tras ellas. Unas cuantas veces incluso llamaron a la policía. Los adolescentes que trabajaban en el turno de día se referían a él como el hombre alto, aunque su objetivo principal eran las mujeres. Ocasionalmente un compañero de trabajo masculino lo vislumbraba colándose en una sala. En un par de ocasiones lo persiguieron, pensando que era alguien tratando de colarse en una película, solo para no encontrar a nadie allí. Teníamos 12 salas de cine en total, pero la sala 5 era la peor. Nadie quería limpiar la sala 5. Cuando empecé, era bastante ingenuo sobre fantasmas y espíritus y no entendía por qué incluso mi jefe tenía aprehensión hacia la sala 5 y seguía asignándome a mí para limpiarla. Lo que hacía única a la sala 5 era que estaba situada detrás de los baños en el vestíbulo, así que para llegar a la zona de asientos tenías que caminar por un largo pasillo antes de llegar a la sala de proyección. Estando tan al fondo, eras el más aislado, especialmente cuando son las 4 de la mañana y las únicas otras personas contigo están al otro lado del edificio. La gente que limpiaba allí se quejaba de hemorragias nasales, dolores de cabeza constantes y la sensación de ser observados. Mi primera experiencia sobrenatural tuvo lugar aquí. Era una mañana normal, acababa de terminar de barrer el vestíbulo y me estaba encargando de los vasos y otra basura en la sala 5. Por rutina, pasas y tiras los vasos y las palomitas sobrantes antes de aspirar y barrer el área. Tenía mi iPod puesto y, mientras iba tirando vasos, no podía quitarme la sensación de que había alguien detrás de mí. No dejaba de girarme, incluso en algunos momentos quitándome los auriculares y gritando «¡Hola!». Por supuesto, no había nadie allí. Como dije, era una mañana normal y no tenía motivos para sospechar nada. Seguí con mi rutina. Unos 20 minutos después, estoy en la última fila de arriba, barriendo basura de debajo de los asientos, cuando oigo pasos, alguien corriendo. Miro hacia abajo y en la parte delantera de la sala vislumbro a un niño pequeño de pelo rubio doblando la esquina hacia el largo pasillo mientras salía corriendo del cine. Inmediatamente tiré mi escoba y salí tras él. Corrí por el pasillo y salí al vestíbulo, pero no había ningún niño. Caminé más hacia el vestíbulo y vi a mi jefe a través de la entrada principal en un descanso para fumar. ¿Quién era ese niño?, pregunté. Mi jefe, Jeff, me miró. Por un momento estuvo confundido, pero luego se rió. Nunca olvidaré lo casualmente que lo dijo. ¿Así que conociste a Charlie? Charlie era otra cosa de la que los clientes se quejaban constantemente. En varias ocasiones afirmaron que un niño pequeño de pelo rubio corría arriba y abajo por los pasillos de la sala, causando todo tipo de ruido y alboroto durante la película. Por supuesto, era en la sala 5. Cuando un acomodador iba a detener al niño, ya había desaparecido. El personal femenino lo llamó cariñosamente Charlie, por su parecido con el personaje de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Charlie también era responsable de tirar varios botes de basura, esparcir papeles, extraviar cosas y, en general, hacer que ser un limpiador matutino fuera un verdadero dolor de cabeza.
Charlie era más una molestia que otra cosa. Solíamos teorizar que era el hijo de El Hombre Alto, pero los dos nunca fueron vistos juntos. Mi único encuentro con El Hombre Alto ocurrió un par de semanas después de mi encontronazo con Charlie. Aún no había oído hablar de él en este punto. Si lo hubiera sabido, lo más probable es que hubiera renunciado más pronto que tarde. Normalmente por la mañana, si eres el primero en llegar, es tu trabajo subir a las salas de proyección y encender las luces de todas las salas. Esta es una tarea fácil, excepto que el piso superior con los proyectores tiene muchos recortes de cartón de tamaño real de personajes de películas y pósters enormes, y en la oscuridad puede ser un poco espeluznante. Había hecho esto varias veces antes y, como fui el primero en llegar, me puse a encender todas las luces. El área del proyector en sí está oscura. Normalmente llevábamos una linterna con nosotros mientras íbamos pulsando interruptores. Esa mañana no pude encontrar la linterna. Luego la encontraríamos en la basura, culpa de Charlie. Así que caminé por el oscuro pasillo de proyectores, encendiendo todos los interruptores. Me había quedado despierto toda la noche anterior viendo el show de Andy Griffith. Lo recuerdo porque estaba silbando el tema principal para mí mismo mientras caminaba por el pasillo. Una vez más tuve esa sensación de ser observado y algo a varios metros de distancia, en el área con los proyectores que dan a las salas IMAX, me estaba devolviendo la mirada. Dejé de silbar e intenté enfocar la vista. Era un recorte de cartón. Estaban por todas partes, así que lo descarté y estaba a punto de pulsar el siguiente interruptor cuando el recorte se movió. Me quedé helado. Lo que pensé que era un recorte era en realidad una figura encorvada. En voz baja estaba silbando el tema de Andy Griffith, imitándome, solo que haciéndolo mucho más despacio. Lentamente se levantó de su posición agachada, revelando tener al menos más de 2 metros de altura. Era un hombre. Todo lo que podía ver era una silueta contra las luces rojas del letrero de salida y algunos de los monitores de las computadoras del proyector. Empezó a caminar hacia mí, silbando en voz baja. Quería moverme, pero por alguna razón mis pies estaban pegados al suelo y tenía la lengua como si fuera de algodón. No sabía qué hacer. Lentamente, el hombre alto avanzó hacia mí. Caminaba con un ligero balanceo, como si tuviera una pequeña cojera en la pierna izquierda. No podía asegurarlo con exactitud. Había dado unos 3 o 4 pasos hacia mí cuando algo llamó su atención. Se giró y entró en una oficina al final del pasillo. Me di la vuelta, bajé corriendo las escaleras y esperé fuera del cine hasta que llegaron mi jefe y el resto del equipo. Les conté lo que había pasado y me explicaron que el hombre alto existía, pero que no me iba a hacer daño. No me importó. Esa experiencia por sí sola fue suficiente para hacer que presentara mi renuncia de 2 semanas. Cuando tenía unos 13 años, mis abuelos tenían una casa frente al agua. La propiedad estaba en una península muy boscosa y como mis abuelos vivían en Florida la mitad del año, dejaban que sus hijos, obviamente ya adultos, usaran la casa como una especie de casa de vacaciones. El bosque estaba repleto de arroyos considerables que desembocaban en el cuerpo de agua más grande al que daba la casa. Algunos de estos arroyos eran lo suficientemente profundos en ciertos puntos como para formar pozas, huecos de agua relativamente profundos y de corriente lenta que solían estar cerca de la orilla. Una de mis pozas favoritas tenía unos 12 o 15 pies de profundidad, unos 4 metros, y la visibilidad se volvía bastante turbia si bajabas a más de 1 metro de la superficie. Probablemente estas medidas no sean exactas. Esto pasó hace al menos una década y todo parece más grande cuando eres un niño y cuando estás aterrorizado. Al ser un niño no pensaba en la estupidez que era nadar en un lugar así. Lo que lo hacía aún más increíble era una larga cuerda que alguien había atado a una rama gruesa de un árbol. Te columpiabas en la cuerda y, una vez que estabas lo suficientemente alto, te soltabas y caías al agua. Una vez, mientras mis padres dormían la siesta, se me metió en la cabeza que sería un gran momento para ir a nadar. Solo, sin supervisión. Cuando llegué a la poza, decidí desafiarme a mí mismo y ver si podía tocar el fondo. Tiré de la cuerda hacia atrás, alejándome del borde del agua tanto como pude hasta quedar de puntillas.
Aferrándome a la cuerda, corrí a toda velocidad hasta quedar en el aire y luego me dejé caer al agua. Increíblemente, y uso ese término con reservas, me hundí hasta el fondo. Satisfecho con el resultado, me impulsé contra el lecho del arroyo, esperando salir disparado hacia la superficie. En lugar de eso, subí solo unos centímetros y fui tirado hacia atrás bruscamente. Confundido, lo intenté de nuevo y de nuevo no me moví. Presa del pánico, me di cuenta de que mi bañador se había enganchado en un tocón o tronco sumergido, pero en mi mente alguna criatura malvada me había agarrado. Luché desesperadamente para liberarme. Esta es la parte que más recuerdo. Mi visión periférica empezó a oscurecerse. Visión de túnel, por así decirlo. Puntos brillantes de luz destellaban en la pequeña ventana de visión que aún me quedaba. El dolor en mis pulmones privados de oxígeno. Sentía como si estuvieran en llamas. Realmente podía sentir cómo empezaba a desmayarme. Perdía el control muscular. Mis ojos se ponían en blanco. Mis extremidades se sentían muy pesadas y estaba perdiendo la voluntad de luchar. Entonces sucedió. Alguien apareció a través del agua turbia y liberó mis pantalones cortos del tocón. Me agarraron y me llevaron a la superficie. Luego desaparecieron. No había rastro de ellos. Un enorme desgarro en una de las piernas de mi traje de baño era la única prueba física de mi calvario. Pensándolo bien, estoy bastante seguro de que esa entidad salvadora fue producto de mi cerebro privado de oxígeno. Lo que creo que sucedió realmente fue el resultado de un esfuerzo intenso de mi mente, diciéndome que me salvara a mí mismo. Alguna parte de mí debió tener la lucidez para realizar una lucha final y desesperada que, afortunadamente, rasgó mis pantalones y me liberó. Esa misma parte de mí debió hacer algún tipo de esfuerzo para nadar hacia la superficie también, aunque supongo que es posible que la flotabilidad natural de mi cuerpo tuviera algo que ver con eso. Eso es todo por hoy. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Cuáles les gustaron más y por qué? Escríbanlo en los comentarios. Los leeré sin falta. Muchas gracias por ver. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Pero no me despido. Nos vemos y nos escuchamos en los próximos videos.